¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a México Cuántico, una de las cápsulas que les prometimos. Y aquí tenemos de invitada a Tallin Rogel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Súper Tallin. Pues bueno, queremos regalarles a nuestros espectadores más temas sobre todo este mundo de la física cuántica, de los dispositivos, que hoy es una revolución, tú sabes, la parte de Healy y pues quién mejor que tú que también te dedicas a toda esa parte del biofeedback desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir o cuál es tu perspectiva de este movimiento? O sea, ¿a qué lo puedes atribuir? ¿Por qué crees que cada vez más personas se acercan a esta información, ¿no? Y que quieren saber para trabajar desde una enfermedad hasta un estado emocional. Pues yo hace 9 años, que fue cuando empecé en esto de la medicina cuántica, por una experiencia, y creo que eso es importante, como que todos vamos agregando cosas a nuestra vida a través de lo que nos sucede, ¿no? A través de lo que se va creando en nuestras vidas y vamos buscando pues caminos y opciones. Y hace 9 años que por una experiencia llego yo a la física cuántica, a la medicina cuántica, a las terapias cuánticas, me dijeron que esta era la medicina del futuro, ¿no? Que la medicina de las frecuencias era algo que iba a ser muy grande en el futuro. Ok. Pero cuando me lo dicen, yo pensaba en el futuro como, pues dentro de 100 años, ¿no? O sea, como que uno No te lo piensa, esperabas tan cerquita, ¿no? exacto, uno piensa que el futuro es muy lejos. Y 9 años después me presentan una tecnología que es esta Ok. Healy, que es portátil, que es para todo mundo, que no necesitas aprender mucho de esto, que no necesitas ser experto, que no necesitas tomar un curso de un año, que no necesitas comprar un dispositivo muy costoso o de alto valor, sino que ya está disponible para que todo mundo lo pueda utilizar. Y creo que todo esto, pues no es aislado, o sea, va fluyendo conforme va creciendo la conciencia, conforme nosotros los humanos vamos requiriendo y estamos más dispuestos a recibir información que ha estado disponible desde hace muchos años, pero tal vez no estábamos preparados para pues recibirlo en nuestras vidas. O sea, ¿tú crees que una persona para poder acceder de una forma profunda a estos temas tiene que pasar por algo trágico, una enfermedad o algún accidente o algo que lo genere, que lo mantenga en un estado de vulnerabilidad para poder creer en algo? Pues no sé si todos, pero yo creo que sí la mayoría. O sea, Porque el 90% tal vez, o sea, necesitamos una experiencia que nos saque de nuestro, que sepa que te vas a morir, pues sí, ¿no? Que la que te gente se haga recuerde que te consciente vas a que te morir. recuerde que te vas a morir, ¿no? Porque fíjate que, o sea, en este mundo de todos los dispositivos y toda esta magia, algo que también, o sea, quiero compartir con una experta en estos temas. O sea, ¿tú qué opinas de todas las personas que dicen, oye, pero eso no tiene nada que ver con la física cuántica? Eso, o sea, ¿por qué hablan de medicina cuántica si eso es una pseudociencia, una terminología errónea? ¿Cómo podrías, abordar esos temas o qué le recomendarías a la gente? Pero como que la gente no cree que esto tenga que Sí, ver con la física cuántica. exacto. O sea, muchas personas dicen, ¿por qué utilizan la palabra cuántica? ¿Por qué utilizan esta, esta tendencia de decir física cuántica, medicina cuántica, si eso no existe? Pues no entendería yo por qué dicen que no existe, la verdad. O sea, para mí esto es, pues en otras palabras yo le diría, es magia, en el sentido de que es un mundo que no conocemos, es un mundo que no vemos, que no palpamos, que muchas veces no sentimos. Pero que Y ese es el posible, mundo cuántico. pero que posiblemente es el mundo más profundo de lo profundo del que habla el origen de la física cuántica, ¿no? Yo creo, fíjate, te voy a compartir mi perspectiva. Yo creo que empezó a adoptar la palabra de la física cuántica porque dentro de los avances y de la ciencia, a partir del 2012 que hubo un gran movimiento con todo lo que querían hacer en Ginebra por los aceleradores de hadrones para implosionar partículas y para poder observar esas partículas elementales, siempre había un lema o un dicho, ¿no? La física cuántica te dice que lo que hay afuera hay adentro, ¿no? Entonces,
Si tú volteas para arriba a ver el universo, creo que pues nuestra mente ni nuestra visión alcanza a llegar ni siquiera al 1% posiblemente de la infinidad que haya allá arriba, ¿no? Y si uno voltea para adentro y ve toda la estructura o la materia de la que estamos formados, pues imagínate, te vas a los sistemas, a los órganos, a las células, a las moléculas, a las partículas, y eso es lo que está estudiando la física cuántica, ¿no? Y hay una pregunta que yo me decía constantemente. O sea, sé que en una parte de nuestro cerebro, en las amígdalas neuronales, en el sistema límbico, se puede reflejar el estado emocional, pero ¿de qué está formado? O sea, ¿qué forma tu creencia, qué forma tu emoción, qué forma tu sentir? Entonces, esas personas a las que yo me he topado que no comprenden la relación de la física cuántica, y que puede ser una pseudociencia o que puede ser algo que no está, científicamente comprobado, pues yo también me pongo a pensar en el amor, ¿no? O sea, en la parte del amor que creo que todas las personas conocemos o alguna vez en nuestra vida hemos sentido. Y tú crees que exista algo para poder decir, oye, ¿qué tanto amor o qué porcentaje de amor o en qué longitud de onda o en qué frecuencia estuviste como para tomar la decisión de tener a un bebé, de casarte, de juntarte, de tener esa amistad, de abrazar a tu mamá, ¿no? Y ahí es donde me hago la pregunta de, ¿en qué parte de la historia nos encontramos? ¿En qué parte, o sea, ya quiero profundizar un poquito en esa parte filosófica, en qué era nos encontramos? Si estamos más adelantados o más atrasados, si existe un intelecto o una ignorancia en nosotros como seres humanos, al no observar que creo que lo más importante de esta vida no tiene una estructura física. Porque tu alma no tiene una estructura física, porque tu espíritu no tiene una estructura física, y creo que es lo más importante para que nosotros estemos aquí platicando, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy importante compartirles y la perspectiva de toda esa parte, porque la física cuántica es el comportamiento de lo más profundo que pueda generar la materia del mundo donde vivimos ahora. ¿Qué puede impactar ese mundo sutil? ¿Qué puede impactar ese mundo diminuto, ¿no? Y ahí es donde entra una frecuencia, ahí es donde entra una onda, ahí es donde entra una vibración, ¿no? Ujú. Y no sé si a ti te ha pasado cuando llegas a un lugar y que dices, ay, me cayó gordo o me cayó súper bien. ¿De qué depende eso? ¿Tú cómo verías eso, no, Tali? Pues sí, o sea, creo que, o sea, estamos en una era hablando de en qué era nos encontramos. Siento, aunque no está como tal en los libros, pero estamos ya siendo más sensibles y más conscientes de que somos energía. Y hay muchísimos datos, pero unos dicen que el 95%, otros que el 99%, pero sabemos que el 99% o el 999 es espacio, ¿no? Ese espacio vacío es información y ahí está esa vibración, ahí está esta frecuencia. Y estamos tomando conciencia de que no solo vivimos en este plano, sino que existe un plano microcósmico y uno macrocosmos, que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, que vemos el punto 0001, que es esa materia, que es lo que podemos ver, que es lo que podemos tocar, y, y ahí es donde nos quedamos atorados, ¿no? Hoy nos estamos abriendo a que más personas puedan recibir este regalo de lo que es conectar con la energía y percibir como justo ese amor que decías es una vibración, es una frecuencia que emanas y que te permite conectar con otras frecuencias que están en sintonía, ¿no? Y empezar a crear pues otras cosas. Qué increíble, ¿no? O sea, fíjate que una de las cosas por las cuales nosotros nos adentramos a este mundo, eh, desde mi perspectiva y mi vida, claro que han sucedido cosas en mi vida muy impactantes y fuertes que me han logrado generar un aprendizaje muy importante para estar aquí, pero al inicio, este, no fue una experiencia que a mí me haya sucedido algo.
Por eso te preguntaba al inicio, ¿no? O sea, la mayoría sí. A mí no, pero a mi papá sí. O sea, mi papá entró en esa búsqueda y yo participé ya en el nacimiento ya con la búsqueda. Entonces, lo que él iba encontrando, pues me lo iba transmitiendo, ¿no? Y, y, y esa búsqueda, creo que en mi papá y a lo que yo he visto y a lo que hemos platicado, pues es la huella de un padre con una adicción, ¿no? Que creo que puede ser una huella importante donde puede representar sufrimiento, enojo, resentimiento. Y ya en la vida te van sucediendo ciertos patrones donde pues también vas decepcionándote de algunos sucesos en la vida. Pero a lo que voy, Talin, es, em, a mí me funcionó algo y creo que es importante compartirle a las personas. Yo cuando comprendí este mundo, no soy físico, tuve clases por medio de un profesor de física y física cuántica del Politécnico que nos daba ahí clases privadas y nos explicaba entrelazamiento entre la vida. Y ahí me di cuenta de que, o sea, los seres humanos somos más que esto. O sea, somos más de tú te ves, de lo que yo me veo, de lo que cada uno de nosotros nos vemos, ¿no? Somos algo que no tiene límite. Pero me di cuenta que lo que nos limita a comprender eso es la creencia y es el arraigo de toda la información que hay en el campo que tú dices, de todos nuestros ancestros, de acuerdo a una perspectiva vivida. Y que si yo no cambio en mi vida esa perspectiva y si yo no me muevo del lugar, voy a continuar repitiendo eso hasta llegar a una insatisfacción porque mi ser, porque mi alma, porque mi espíritu me lo está gritando que yo cambie, que me mueva y que genere esos aprendizajes para yo comprender que un día me voy a ir y que ese tiempo que yo voy a estar aquí necesito generar ese sentimiento de felicidad que tampoco es palpable, ese sentimiento de alegría, ese sentimiento de amor propio y hacia los demás que tampoco es palpable, pero que hoy en día creo que es una necesidad que nos está interpretando las enfermedades en todo el mundo, ¿no? O sea, el cáncer, la fibromialgia, o sea, tengo una persona que venía con cefalea en racimos, problemas de colitis que hoy es muy, Recurrente, ¿no? recurrente, muy normal, personas con enfermedades ya muy graves como por ejemplo la espondilitis, como, pues bueno, muchísimas enfermedades que tú ves y que se pierde la salud y que las personas están ansiosas por encontrar pues una curación, ¿no? Ujú. Sí, pues hay mucha gente, por ejemplo, con enfermedades en la tiroides, en el hígado, ¿no? Mucho cáncer, hay mucho cáncer, Esclerosis era lo que quería decir. esclerosis múltiple. Hay otra enfermedad que no me acuerdo ahorita el nombre, o sea, todo el nombre, pero es ELA, que es una enfermedad en donde literal te quedas sin poder hablar, sin poder moverte. Como el Guillain-Barré. Exacto, es pues muchas enfermedades que se están manifestando, pero, o sea, a mí sí me gustaría dar la visión de que somos, o sea, hablando del macrocosmos, somos una humanidad, o sea, somos seres humanos viviendo una experiencia en el planeta Tierra y como humanidad, o sea, traemos una misión y ya, o sea, cada almita trae su misión, ¿no? Trae esa experiencia. Y lo veo así porque, pues, no es una persona, no es solo los de Guadalajara, o no solo los de la Ciudad de México, no solo los de Italia, ¿no? Sino que como humanidad estamos despertando, abriendo la conciencia para poder sanar esas cosas que elegimos y trascenderlas, venga de ancestros o no. Y mencionan los ancestros porque es algo que viene en nuestro linaje, pero que ya estamos en esa etapa de poder trascender y no repetir lo que ya traemos. Claro. Entonces hoy está esa conciencia y esa posibilidad. Mi punto de vista es que nosotros tenemos libre albedrío y que aquí se te muestran posibilidades para aprender, para introspectar,
para crecer en conciencia y tener otros puntos de vista y poder decir aquí y ahora, como alma, como ser, elijo pasar este obstáculo, ¿no? Porque no atravesarlo, o sea, vivirlo, experimentarlo y darle la vuelta y no quedarme en esta vida con esta enfermedad, sino poder encontrar lo que resuelve esto de mí hacia abajo, para que no se repita en mis hijos, ¿no? En mis nietos. Pero Y sanar el linaje, el árbol genealógico. el ancestral. Pero, ok, lo comprendo perfecto, pero por ejemplo, una persona que es conservadora, que tiene sus creencias muy sólidas y que desarrolla una enfermedad, quiere decir que la persona necesita un proceso de despertar para comprender que existe algo más que la enfermedad y que todo lo que ha pensado y creído en su vida. Desde mi punto de vista, sí. Y ese despertar lo puede generar una persona ahorita de la nada. Gran pregunta, ¿no? Yo creo que sí, Yo te voy a creo que decir sí. por qué. Yo creo que si tenemos la reeducación o los recuerdos, yo siento y soy de las personas que el ser humano lo único que hizo fue dejar de recordar la esencia divina de donde venimos, ¿no? Y yo creo que en cualquier momento, si la persona comienza a educar la mente y a integrar la conciencia, podría llegar a unificarse. Ujú. Entonces, y la unificación es como ese proceso de despertar, ¿no? Integrar y respetar a papá, a mamá, integrar, respetar todo lo que he vivido en la posición donde me encuentro para que en ese momento mi libre albedrío también despierte junto conmigo. Porque no puedo creer que mi libre albedrío funciona si todavía no me doy cuenta que he repetido muchísimos patrones que me han mantenido en un estado en el cual no es el mío, es el que fue elegido o fue inculcado, ¿no? Y entonces en ese momento, pues ya yo puedo empezar a generar ya esa integración, ese despertar para poder ahora sí crear, entrar de un modo de sobrevivencia a un estado donde ya voy a vivir, donde ya voy a crear, ¿no? O sea, eso es como lo más importante que se me hace. Ahora, me gustaría preguntarte y que nos compartas un poquito, o sea, de todo ese ciclo que tú tienes en donde encuentras Healy, donde encuentras Eductor, donde encuentras estos dispositivos y tú decides ser terapeuta, ¿qué experimentas al ayudar a las demás personas? ¿Qué satisfacción te podría generar o qué has encontrado en esta trayectoria? Pues te diría que es como que encontré a lo que vine. O sea, es algo que no pensé, o sea, que simplemente surgió. O sea, fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? Yo quiero hacerlo. Y literal soñaba con el dar la terapia y que alguien me decía, es que mi mamá se siente mal. Y yo, no te preocupes, yo le mando terapia. Y ya, no te puedo decir, siento así como una expansión y hay fuegos artificiales en mí. La verdad, no. Es solo como si hubiera llegado al lugar. Es como, aquí estoy, aquí pertenezco. Es como esa paz de decir, qué cool que puedo contribuir, ¿no? Y así, o sea, yo antes de poderlo comprar, yo decía, qué increíble fuera, o sea, solo tener que estar ayudando a las personas sin preocuparte por nada más. Sí, sí, sí. Y platicaba con una amiga que es médico en eso entonces, o sea, te hablo hace 9 años, y decíamos como un poco, pues entre soñando, porque pues creo que tampoco podría ser lo ideal, pero decíamos, vamos a dedicarnos a sanar personas en la calle, o sea, en la banqueta, ¿no? O sea, como a quien encuentres, es un poco esa analogía, ¿no? A quien te encuentres que le puedas ayudar, Sí. ayudar. Y es solo esa sensación de paz. Ni siquiera es como, ni siquiera es de una felicidad grandiosa, como te decía, o sea, no es un fuego artificial, es como una paz. Donde ya no vas así, sino que estás en un lugar
en el que quieres estar toda tu vida, ¿no? O sea, creo que eso es por lo que las personas están luchando constantemente. Creer, creer que tienes que llegar a una cima, ¿no? O sea, creer Exacto. que la cúspide, o sea, están todas las respuestas, ¿no? Yo también creo que uno de los sentidos de la vida es encontrar ese lugar o esa tarea que tú vienes a hacer y perfeccionarla y aceptar la responsabilidad que conlleva encontrar esa respuesta, ¿no? O sea, porque es una responsabilidad muy grande. No nada más es lo encontré y listo, ¿no? Lo encontraste Sí, lo y sigue y implementaste sigue y y lo sigue y hiciste. sigue creciendo, ¿no? Bueno, yo quiero, para terminar esta charla, o sea, y compartirles a todos ustedes que creo que el mundo debería darse la oportunidad y, y lo primero que hay que hacer es confiar en uno mismo. Aparte de confiar en uno mismo, reeducarnos y empezar a generar investigaciones que vayan más allá de lo que solamente pueda existir de forma material, sino que ese sexto sentido que cada persona tiene lo empiecen a detonar, ¿no? Que creo que una de las herramientas más importantes es la meditación, porque la meditación al momento de tenerte en el presente te permite ser creador, ser creativo, ser una persona que pueda manifestar. Entonces, creo que siempre existe una salida, que todos los conflictos que pueda haber en la vida eh, tienen una solución, tienen un lenguaje, es una comunicación y que esa comunicación tiene una respuesta y esa respuesta siempre tiene que ver con lo que tienes que creer, con lo que tienes que pensar, con lo que tienes que sentir y con lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, hoy hay muchas herramientas, muchos elementos que ustedes pueden investigar, que pueden acceder a esa información, que pueden creer, que pueden no creer, que pueden adentrarse a ese mundo maravilloso de la espiritualidad, de la física cuántica, de la parte mística, de la parte holística, ¿no? Y encontrar una paz, como lo dice Tallinn, encontrar una paz que sume a tu vida, a la de tus hijos, a la de tu pareja, a la de tus papás, pero que se den ese espacio y se den esa posibilidad de voltear al cielo y, y decir hasta dónde alcanzan a ver, ¿no? Y que hasta donde alcancen a ver es lo mismo que hasta donde alcanzamos a ver adentro de nosotros, pero que cuando cierren los ojos puedan entender que ahora sí pueden ver la infinidad de todo lo que existe en ese campo de información y no es algo filosófico, no es algo esotérico, es algo real. Estamos en el 2024, estamos en un proceso donde los mayas y las culturas antiguas estaban muchísimo más evolucionadas porque tenían una conexión a la fuente divina de una forma natural y que hoy en día existen muchos contaminantes que los podemos quitar y podemos acceder otra vez a ese libre albedrío y a esa conciencia. ¿No crees? Totalmente. Y yo lo que les diré es que si realmente entendemos eso que dijimos hace rato, que el 99.999 es energía, es espacio, es estar perceptivos que lo que vas a recibir, lo que tienes que transformar, entender, no se va a presentar en su mayoría materialmente. Eso viene después. O sea, primero recibes información, situaciones, energías y estar atento a esos mensajes que se van presentando en tu vida y que vayas pues conectándolos muy presente en la energía, es cuando justo vas a poder empezar a ir avanzando hacia la manifestación y a la creación de tu vida. Y, y justo llegar hasta esa integración del ser que decías. Claro. Hace poquito estaba viendo un video de Jacobo Grinberg, ¿no? Donde él decía en una meditación esa integración de tu energía, de tu ser con el entorno. O sea, fusionarte con el árbol, con el cielo, con todo, hasta sentir que no hay división, hasta sentirte como parte de ese todo. Y creo que eso es a donde tenemos que llegar y probablemente desaparezcamos este plano como lo hizo él. Y a lo mejor estoy hablando de un tema como mucho más elevado, pero, o sea, la manifestación y los milagros están en todos lados, están todo el tiempo,
pero solo requerimos estar más presentes de ese 99% que se representa en energía. Exacto. Muy profundo y mucha verdad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llega la cápsula. Creo que hay que digerir esto, ¿no? Sí, hay que integrarlo. Hay que integrarlo, hay que digerirlo y hay que cuestionarse. No tanto, hay que buscar una respuesta y sobre todo hay que accionar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Muy bien, amigos de México Cuántico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Gracias, Tallin, por acompañarnos y compartir Gracias. esta bella tarde, ¿no? Porque hizo Aquí abajo de la sombra de un árbol increíble. muy bonito clima. Entonces, inscríbanse a nuestro canal, los que no estén en nuestro canal, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Bye.